Pero de lo que conocemos, podemos también agruparlos en los distintos tipos de especies que hay, o los distintos grupos de especies que hay. Y es así como este cuadrito, que es un dibujo que pretende graficar en términos del tamaño del individuo que representa la cantidad de especies. Me explico. Ustedes ven por ahí un enorme insecto que sobresale dentro de del cuadro, del dibujo, y van a ver por ahí tal vez un pequeño elefante. Así también hay un enorme cangrejo de tierra, o un ácaro, debajo de unos árboles bastante pequeños, pero de un tamaño relativamente conocido. O acá un tremendo caracol. Bueno, la verdad es que eso quiere ejemplificar, como les decía, el número de individuos, el número de ejemplares de cada grupo. Si me das la próxima. Viendo el dibujo que todavía está allá arriba, nos damos cuenta que ese enorme insecto, enorme coleóptero, como se llama, representaba a los insectos, que son en total 750.000, de un universo de 1.400.000, como decíamos. Y los artrópodos no insectos, es decir, los cangrejos, los ácaros, las arañas, etcétera, son 123.000. En cambio, los mamíferos, que aparecían solamente con un pequeño elefantito, son solo 4.000. Es decir, este mundo, desde el punto de vista de los animales, efectivamente está poblado por insectos. Y es por eso que se dice que cuando desaparezcan todas las otras especies, probablemente sean los insectos los que dominen el mundo. Ahora, por el lado de las plantas, igual tenemos una población importante, son alrededor de 250.000 especies de plantas diferentes, y eso no incluye a los hongos, que son casi 50.000, y tampoco a las algas, que son 26.900. Entonces, en total, la diversidad que se conoce está bastante sesgada hacia grupos que son más desconocidos por nosotros, como son los insectos y algunas plantas inferiores incluso. Los mamíferos a los cuales pertenecemos estamos representados solamente por unos poquitos miles. Ahora, en términos de la distribución de la diversidad en la Tierra, bueno, siempre se grafica de este modo, con los colores más cálidos, es decir, los colores rojos, amarillos, anaranjados, los lugares de mayor diversidad, que corresponde precisamente a los lugares más cálidos del planeta, o sea, los lugares donde hay más temperatura, donde hay más humedad, que son generalmente los sectores de clima tropical, son los que tienen el mayor número de especies en el mundo. Es decir, hay mayor cantidad de especies distintas en los lugares de clima tropical, y por eso siempre se dice que los lugares de clima tropical son más megadiversos. Y en general, los recursos siempre están orientados desde el punto de vista de la investigación, de la protección, de la conservación, hacia esos lugares, porque con tal vez los mismos recursos se protege una mayor cantidad de especies. Nos llevan ventaja, evidentemente. Después vamos a ver que si comparamos la cantidad de especies, por ejemplo, de aves que tenemos en nuestro país, que son alrededor de 500, menos de 500, con la cantidad de aves que hay en Perú, por ejemplo, que son 2.500, bueno, la verdad es que, y con Brasil, que pueden ser hasta 5.000 o más, la verdad es que efectivamente esos países tienen una mayor cantidad de especies, y una mayor cantidad de especies que muchas veces son mucho más llamativas incluso. Pero, como decíamos antes, la diversidad no solamente está compuesta o no solamente involucramos en el concepto de biodiversidad el número de especies, involucramos también la diversidad de genes y la diversidad de ecosistemas. Y si es así, dame la próxima, nosotros podemos de nuevo, a lo mejor, maravillarnos con lo que vemos en la diapositiva, una cantidad de loritos de distintos colores y de distintos matices, pero que a la larga muchos de ellos corresponden a una misma especie porque son manipulados por el hombre, pero además todos ellos están directamente emparentados entre sí. Son todos de lo que se llama el mismo género, o sea, tienen genes muy cercanos. Por lo tanto, si uno de estos loritos en el planeta llegara a desaparecer, bueno, sería una pérdida irreparable, por supuesto, lo vamos a conversar más adelante, pero
tendríamos la posibilidad de mantener gran parte de sus niveles genéticos porque tiene parientes muy cercanos. O sea, especies que son distintas, pero al mismo tiempo comparten mucho su material genético. Son muy parecidas. Por lo tanto, la pérdida no sería tan grande. Siempre que se pierde una especie es una tragedia para el planeta, pero ya no sería tanto como si se perdiera esta otra especie. Yo no sé si conocen esta especie. Parece que no. Esta es una especie chilena, una especie nativa, y una especie que hasta hace poco se consideraba endémica. Ahí vamos a entrar en un término interesante. Este es el monito del monte. Vive en las selvas o en los bosques del sur de Chile, en los bosques húmedos, templados del sur de Chile, en el bosque valdiviano, como se le llama también. Y es un animal nocturno, es un animal que vive en básicamente los árboles, es un animal difícil de ver, difícil de conocer, pero que está presente y por supuesto cumple un papel en el ecosistema. Se le llama monito porque vive en los árboles y se le llama del monte porque vive en el monte. Ustedes saben que en el campo se le llama el monte a las zonas boscosas, arbustivas, arboladas, no a las montañas, sino que el monte es la zona donde hay, son lugares casi impenetrables. Entonces, el monito del monte tiene importancia por el hecho, como les digo, de ser parte de este ecosistema, pero además tiene muchas otras gracias. Cuando nosotros clasificamos a los animales, hablábamos de la clasificación de especies, decíamos que son individuos que son similares y que se reproducen entre sí. Pero para clasificar, nosotros vamos subiendo el nivel y hablamos de géneros, familias, órdenes, hasta llegar a lo que se llama la clase mamíferos, en este caso, mamíferos, que somos todos nosotros. Después viene otro nivel, que es el nivel de orden, en que están los animales, por ejemplo, todos los carnívoros, por decir una cosa, están en el orden carnívoro. Después, dentro del orden carnívoro, ya que estoy con ese ejemplo, están los félidos, que son los gatos, los cánidos, que son los perros, y después viene, y eso es, el nivel de familia, y después viene el nivel de género. Este caballero, el monito del monte, no tiene parientes en el nivel de género, es decir, no tiene primos cercanos. Tampoco en el nivel de familia, o sea, ni siquiera tiene parientes lejanos, cercanos. Tampoco, recién en el nivel de orden, puede acercarse a ciertos familiares, por decirlo así. O sea, lo que quiero decir con esto es que este animalito, el monito del monte, es un animal único en su orden, en su familia, en su género y por supuesto en su especie, que por lo tanto no comparte su material genético con ningún otro individuo viviente en el planeta. Es un animal único. Por lo tanto, si el monito del monte llegara a desaparecer, desaparece todo ese parentesco, desaparece todo ese, en el fondo, todo un proceso evolutivo de evolución desde miles de millones de años que ha llegado a dar con esta especie porque esta especie está viviendo en un ambiente que le es propicio. Entonces, perdemos miles de millones de años de historia si llega a desaparecer el monito del monte. El que existe una especie, se me ha olvidado decirlo, no solamente el hecho de que son individuos que se parecen y se reproducen entre sí, sino que el que existe una especie es el resultado de la evolución del planeta. Un proceso evolutivo que termina con la existencia de esta especie, pero que demora miles de millones de años. Entonces, la pérdida de una especie como esta, que no tiene parientes, es absolutamente irreparable. Porque aquí no tenemos la posibilidad de que haya otros parecidos. No, aquí no hay. Desaparece el monito del monte y se nos acaba la evolución que hubo detrás de él. Toda la historia, todo lo que la naturaleza, el planeta se demoró en crearla. Eso es lo importante que tiene. Y eso, en el fondo, muchas veces no está contenido en esta forma de medir la biodiversidad que hablábamos antes de la cantidad de especies. Porque, claro, en un ambiente tropical pueden existir muchos de esos loritos parecidos. Pero en ambientes como los nuestros, como los ambientes de Chile, que es un ambiente de clima templado,
muchas veces se dan estas situaciones. Y estas situaciones que además determinan las condiciones que se llaman de endemismo. Y ahí voy a la palabrita rara de lo que significa el endemismo. Cuando nosotros hablamos de las especies chilenas, estamos hablando de lo que se denomina las especies nativas. ¿Y qué son las especies nativas? Aquellos animales y plantas que viven naturalmente en nuestro país, que por A o C llegaron a este país hace varios miles de millones de años y fueron evolucionando en este país hasta dar con especies en particular, especies que pueden ser distintas, pero que evolucionaron en Chile y son nativas. No hubo una mano humana que las haya traído desde otro lugar para instalarlas acá. Viven en estado silvestre, naturalmente, olvidémonos de los animales domésticos en este momento, son los animales silvestres que viven naturalmente acá, sin que haya habido una mano humana que los movilice. Una especie nativa puede ser compartida con otros lugares del mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos en Chile especies nativas que compartimos, evidentemente, con países vecinos. Hay muchas especies nativas de Chile que también son nativas de Argentina, nativas de Perú, de Bolivia, incluso de Sudamérica. Hay especies nativas de Chile que están en gran parte del mundo, como las lechuzas. La lechuza blanca es un animal bastante cosmopolita. El chercán, este pajarito chiquitito que ustedes probablemente conocen y ven en los parques por ahí, es una especie nativa, pero es bastante cosmopolita, también está en toda América. Y así hay varias especies que son de ese tipo, son nativas de Chile, porque son naturalmente chilenas, no hay mano humana, vuelvo a repetir, que las haya introducido, pero también son nativas en otros países. Hago la diferencia de una especie nativa con una especie introducida, que esa es la que el ser humano la ha traído y que vive también en estado silvestre, como por ejemplo las codornices que viven en el campo aquí en Chile. Esas son especies introducidas, es una especie que llegó en algún momento porque las trajeron por cualquier motivo. Los conejos, las liebres, son especies introducidas. A veces las especies introducidas se transforman en especies invasoras y producen daño. No me voy a referir mucho a eso, pero más adelante lo vamos a ver en algún momento. Entonces, tenemos las especies nativas, las especies introducidas por otro lado, pero dentro de las nativas, dentro de las especies que han evolucionado naturalmente en Chile, tenemos lo que se llama las especies endémicas. Y las especies endémicas son aquellas que viven solamente en Chile. Estas ya no las compartimos con los países vecinos o con otro lugar del mundo, sino que viven solamente dentro de las fronteras políticas de este país denominado Chile. Esas son las especies endémicas. Ahora, los científicos dicen que el endemismo no vale así por fronteras políticas, porque la verdad es que los animales no conocen fronteras políticas. O sea, el endemismo debiera medirse de otra forma. Y efectivamente, o sea, nosotros debiéramos hablar de endemismo a nivel de lo que mencionaba anteriormente de ecosistema. O sea, son los animales que viven en el bosque templado del sur de Chile. Y a veces los que viven en el bosque templado del sur de Chile, como el monito del monte, se nos pasa un poquito para el lado porque hay un bosque templado o una orilla de bosque templado del que tenemos en el sur de Chile, también al otro lado de la frontera. Entonces, por eso es que nuestro monito del monte ya no es endémico de Chile, porque está también en el otro lado. Pero sí es endémico de este territorio. Y por lo tanto, el endemismo hace que la biodiversidad también sea muy valiosa, en el sentido que no solamente las distintas especies son lo que tenemos que considerar para hablar de una biodiversidad rica, sino que también el hecho de que haya especies endémicas, porque son especies únicas que no vamos a compartir con otro país del mundo. ¿Sí me das la próxima? Bueno, aquí aparece un poco lo que yo les decía, pero en términos más concretos. Así es que si puede dar la siguiente. Ahora, importante mencionar el por qué nos preocupamos por la biodiversidad. ¿Por qué nos preocupamos? Porque hay una variabilidad de especies animales y vegetales distintas, porque hay una variabilidad de genes. ¿Por qué nos preocupamos de que eso exista y persista? ¿Cuál es el motivo? ¿Tiene algún valor la biodiversidad? Para los que trabajamos con la biodiversidad el valor es evidente, pero en general para la gente común, la gente de la comunidad, muchas veces dice, bueno, ¿qué importa que haya un pájaro más, un pájaro menos, una planta más, una planta menos? Pero la verdad es que la biodiversidad en el fondo, con
contribuye, o constituye, mejor dicho, un todo que es parte del planeta y que de alguna u otra forma, si bien no le conocemos alguna utilidad práctica en el momento en que la vamos perdiendo, nos vamos dando cuenta que si perdemos una especie animal, una especie vegetal, probablemente se van produciendo algunos desequilibrios en el medio ambiente que a la larga también nos van afectando. En la medida en que van desapareciendo plantas, en la medida en que van desapareciendo animales, faltan lo que se llaman los eslabones de las cadenas que constituyen los ecosistemas. Y en la medida que esos eslabones se van perdiendo, este planeta va cambiando y muchas veces va cambiando para peor. Y vamos viendo situaciones bastante inmediatas en que resulta que la pérdida de una especie o de algunas especies es nociva, no solamente para el funcionamiento del planeta, sino que para nosotros mismos, que dependemos de este planeta. Y por otro lado, hay que considerar también que nosotros tenemos una cierta responsabilidad con lo que existe en este planeta. Es decir, nosotros nacimos, llegamos a este planeta y nos encontramos con una determinada cantidad de especies que estaba acá y que, bueno, no somos quien para modificarla, ni destruirla, ni cambiarla. Tenemos, como se dice por ahí, este planeta prestado, no es nuestro, es de las generaciones que vienen, y tenemos que empezar a comprender que lo que se pierde es muy difícil de recuperar. No tenemos todavía el conocimiento, aunque el ser humano, la verdad es que ha avanzado muchísimo en la tecnología, en el conocimiento, en la generación de conocimiento, pero no somos capaces de recrear lo que se pierde. No sé, dame la próxima. Por ejemplo, hay especies como este lobo de Tasmania o el mamut, del cual se han encontrado actualmente material genético. Pero de ahí a que logremos, a partir de ese material genético, son especies que están extintas por distintos motivos. El mamut, por razones, por cacería en Australia y Tasmania propiamente tal. Si bien, como les digo, podemos conocer y mantener material genético, todavía, con toda la tecnología que tenemos, no somos capaces de recrear especies desaparecidas. Y además el costo que eso significaría es exorbitante, es decir, la cantidad de plata que hay que meter en investigación para llegar a esto es algo que todavía es inalcanzable. O sea, no somos capaces de recrear lo que se pierde. Y yo creo que eso es en parte una de las valoraciones de la biodiversidad. O sea, la incapacidad del ser humano por recrear algo que se pierde y que se pierde por causa del ser humano. Pero además la biodiversidad tiene valor porque nos entrega beneficios. Nos entrega una serie de beneficios que a veces son un poco intangibles, como la fuente de creatividad o fuente de estudio. El ser humano toda la vida, desde que pone un pie en la tierra, se preocupa de la biodiversidad, es decir, de las plantas y los animales. Vive, en fondo, no cultivando, sino que recolectando y cazando al principio, recolectando plantas o semillas, cazando animales para su subsistencia. Y vive también inspirándose en cierta manera en la biodiversidad, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista creativo, y además inspirándose también en la necesidad de conocer esta biodiversidad. Porque siempre al ser humano le llama la atención y le abre la curiosidad el conocer cómo funciona la naturaleza. Y por lo tanto es, como se dice por ahí, una fuente de creatividad. Si nosotros nos vamos a evaluar o tratar de interpretar y conocer todo lo que son las manifestaciones artísticas de la antigüedad, incluso de nuestros días, nos damos cuenta que la biodiversidad está presente. Si vemos todo lo que significa las pinturas que hay en las cavernas, por ejemplo, o el otro día yo andaba en la cordillera de Ovalle y andaba con un grupo de arqueólogos y nos encontramos con un lugar donde estaba lleno de petroglifos, o sea, pinturas en las piedras.
¿Y qué es lo que había representado ahí? Biodiversidad. Animales, plantas, seres humanos, por supuesto. Bueno, manifestaciones artísticas de seres humanos o manifestaciones de comunicación que están conectadas con la biodiversidad. Y si nosotros miramos de repente la cerámica, la escultura o incluso los materiales de uso diario que usaban los pueblos originarios, nos damos cuenta que hay representaciones de la biodiversidad. Y si avanzamos más y vemos los cuadros de la época del Renacimiento, incluso hasta nuestros días, hay gente que pinta paisajes. ¿Y qué es lo que vemos en los paisajes? Biodiversidad. En el fondo es una fuente de inspiración que para el ser humano no deja de ser importante. Pero además de eso, nos encontramos con que la biodiversidad, no cambia, está en la misma, es fuente de riqueza biológica, como se dice ahí. ¿Y qué significa que sea fuente de riqueza biológica? Bueno, que muchos, o por no decir la gran mayoría, de los materiales que nosotros ocupamos para nuestros quehaceres diarios provienen de la biodiversidad. Sin ir más lejos, los alimentos. O sea, los alimentos provienen de lo que es la biodiversidad, son las plantas que crecen en la tierra, son los animales que, bueno, actualmente son domésticos, pero en su momento fueron animales silvestres. En el fondo, las materias primas para la medicina, o sea, ¿cuánto se usa de elementos de la biodiversidad como medicamentos? ¿Cuánto se usa para todo lo que son los procesos industriales? Y lo que se llaman modelos, también modelos tecnológicos, provienen en gran medida de lo que uno encuentra en la biodiversidad. O sea, dependemos enormemente de lo que es la biodiversidad para nuestro sustento diario, para nuestra vida diaria. Y eso hace muy importante la existencia de la biodiversidad.